Es la antigua catedral cristiana en Constantinopla, la actual Estambul, convertida en mezquita en 1453 y en un museo en 1935. Dedicada a la segunda persona de la Trinidad, es una de las obras más sublimes del arte bizantino. Se realizaron dos construcciones de iglesias previas a la actual Santa Sofía, que fue construida del 532 al 537 durante el mandato de Constantino I en Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente. La primera iglesia fue conocida como la Gran Iglesia, debido a sus enormes dimensiones comparadas a otras iglesias contemporáneas de la ciudad. Inaugurada el 15 de febrero del 360 durante el reinado de Constantino II por el obispo Eudoxio de Antioquía, fue construida cerca del área donde sería construido el Palacio Imperial. El edificio fue construido como una tradicional basílica de planta latina, con galerías y un techo de madera. Fue presidida por un atrio y se erigió como uno de los monumentos más destacados del mundo en ese momento. Sin embargo, la historia empezaría a transformar Santa Sofía. El patriarca de Constantinopla, Juan Crisóstomo, entró en un conflicto con la emperatriz Aelia Eudoxia, quien fue en ese entonces esposa del emperador Arcadio, y fue enviado al exilio el 20 de junio del 404. Durante los disturbios posteriores, esta primera iglesia fue quemada en gran medida. Tristemente, nada queda de la primera iglesia en la actualidad. Una segunda iglesia fue ordenada por Teodosio II, inaugurada el 10 de octubre del 415. La basílica fue construida por el arquitecto Rufino. Un incendio se inició durante el tumulto de la revuelta nica y quemó la segunda iglesia de Santa Sofía el 13 de enero del 532. Varios bloques de mármol de la segunda iglesia sobreviven hasta la actualidad, entre ellos los relieves que representan 12 corderos, que son los 12 apóstoles. El 23 de febrero del 532, solo unos días después de la destrucción de la segunda basílica, el emperador Justiniano I decidió construir una tercera basílica, completamente diferente, más grande y más majestuosa que sus predecesoras. Justiniano decidió que los arquitectos serían el físico Isodoro de Mileto y el matemático Antemio de Traye. Los arquitectos realizaron un diseño sin antecedentes, tomando elementos conocidos, como la planta basilical y rotonda, pero que se unen en una estructura nueva. Antemio, sin embargo, murió durante el primer año de la obra. El emperador había traído material de todo el imperio, como las columnas helenísticas del templo de Artemisa en Efeso, grandes piedras de las canteras de Pórfido en Egipto, mármol verde de Tesalia, la piedra negra de la región del Bósforo y finalmente la piedra amarilla de Siria. Más de 10.000 personas estaban empleadas. El emperador, junto con el patriarca Eutiquio, inauguró la nueva basílica el 27 de diciembre del 537. Los mosaicos dentro de la iglesia, sin embargo, fueron terminados bajo el reinado del emperador Justino II. Santa Sofía fue la sede del patriarca ortodoxo de Constantinopla y el escenario principal para las ceremonias imperiales bizantinas, tales como las coronaciones. Santa Sofía está ubicada dentro del cuadro que direcciona a Jerusalén. La planta se basa en un rectángulo de 79.30 metros de largo por 69.50 de ancho. La cúpula central mide 31 metros de diámetro y 55 metros de altura. Los terremotos de los años 553 y 557 causaron grietas en la cúpula principal. La cúpula se derrumbó por completo durante un terremoto posterior el 7 de mayo del 558, destruyendo el ambón, el altar y el copón. El emperador ordenó a Isodoro el Joven, sobrino de Isodoro de Mileto, que utilizara materiales más ligeros y elevados de la cúpula por 30 pies, alrededor de 6.25 metros. En el 726, el emperador León el Isaurico emitió una serie de edictos contra la veneración de imágenes. Ordenó al ejército destruir todos los íconos del periodo iconoclásico bizantino. En este momento, todas las imágenes religiosas y estatuas fueron retiradas de la iglesia de Santa Sofía. Después de un breve respiro con la emperatriz Irene, los iconolastras hicieron una reparación. El emperador Teófilo fue fuertemente influenciado por el arte islámico, que prohíbe las imágenes grabadas, teniendo él una puerta de bronce con 2 alas con sus monogramas instalados en la entrada sur de la iglesia.
La basílica sufrió daños, primero un gran incendio en el 859 y de nuevo un terremoto el 8 de enero del 869 que hizo un colapso de media cúpula. El emperador Basilio I ordenó reparar la iglesia. Después del terremoto del 989 que arruinó la gran cúpula, el emperador bizantino Basilio II pidió al arquitecto Armenio Tradat, creador de iglesias de Ani y Argina, reparar la cúpula. Sus reparaciones principales fueron el arco occidental y una puerta de la cúpula. Debido a la magnitud de los daños, se alargaron 6 años la reparación. La iglesia se abrió de nuevo el 13 de mayo del 994. Tras la conquista de Constantinopla durante la Cuarta Cruzada, la iglesia fue saqueada y profanada por los cristianos. Durante la ocupación cristiana de Constantinopla, la iglesia se convirtió en una catedral católica romana. Balduino I de Constantinopla fue coronado emperador el 16 de mayo de 1204 en Santa Sofía, en una ceremonia que siguió de cerca las prácticas bizantinas. Después de la reconquista en 1261 por los bizantinos, la iglesia estaba en un estado ruinoso. En 1317, el emperador Andrónico II ordenó 4 nuevos contrafuertes que se construirían en la parte oriental y norte de la iglesia, financiándolo con la herencia de su difunta esposa Irene. Nuevas grietas aparecieron en la cúpula tras el terremoto de octubre de 1344 y varias partes del edificio se derrumbaron en 1346. En consecuencia, la iglesia fue cerrada hasta 1354, cuando las reparaciones se llevaron a cabo por los arquitectos Astra y Peralta. Cabe mencionar que el templo de Santa Sofía está basado en el Panteón de Agripa en Roma, porque de igual forma cuenta con cúpulas en la parte central. A diferencia del panteón, ya no se basa tanto en lo circular, sino parte de lo cuadrado. La principal función del edificio de Santa Sofía es un templo. Los puntos de atracción se dan en torno al atrio, ya que se va a convertir en uno de los elementos principales porque será ahí donde se dará culto a Dios. El ritmo ahora se ve en muchos más elementos, en la columna, en bóvedas, pilastras, en las ventanas y en los arcos de medio punto, generalmente en toda la decoración. La simetría es uno de los elementos más importantes en las construcciones y esta no iba a ser la excepción tanto en su interior como en el exterior. Por lo tanto, esta es una composición simétrica y el equilibrio se da de una forma inmediata, ya que pesa lo mismo en ambos lados. La escala para este templo, aparte de ser monumental, también es solemne porque con sus dimensiones y con su decoración desarrolla la solemnidad a Dios, que significa superioridad. Para el templo de Santa Sofía se emplea el uso de ventanas para que se pueda aprovechar al máximo la luz, y la ventilación se da a través del pórtico. En este templo no se muestran tantos desniveles, por lo que el uso de escalinatas no es necesario. Las formas que se presentan son figuras geométricas, sin embargo, utilizan la cúpula, que es la innovación de esa época. El complejo arquitectónico exterior es un elemento muy importante, porque le da la caracterización de la corriente bizantina. Además de los materiales ya mencionados, para la construcción del templo se utilizaban ladrillo y concreto para lograr las formas que se necesitaban y que actualmente conocemos. Se utilizaban cimientos o se hacían moldes para después hacer el colado de las piezas. Uno de los grandes avances de la composición espacial bizantina consistió en cubrir mediante una cúpula semiesférica o media naranja un espacio de planta cuadrada, consiguiendo así la posibilidad de articular una sucesión de crujías cubiertas con cúpulas. Para ello se intercalaban entre los apoyos y la cubierta 4 triángulos curvos llamados pechinas. Estas pechinas parten de los vértices de cuadrado y se unen en la parte superior formando un anillo, sobre el cual descansa la cúpula, facilitando el paso de la planta cuadrada a la circular de la cúpula. Geométricamente, las pechinas se pueden definir como fragmentos triangulares de una esfera. El arte figurativo bizantino desarrolló un estilo característico. Su aplicación a la arquitectura se concreta en los mosaicos, grandes composiciones murales ejecutados a partir de pequeñas piezas de mármol de colores o pasta vidriada llamadas teselas.